Buenas tardes con todos. ¿Sí me escuchan, no? Sí, sí se le escucha. Muy Perfecto. bien, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias por la invitación a participar de este evento. Realmente me siento muy contento de poder compartir algo de lo que estoy aprendiendo, porque todos estamos aprendiendo en estos días respecto a los retos que nos pone este contexto que estamos viviendo, ¿no? Por ello, la presentación se titula La nueva propuesta de valor en el contexto actual. ¿A qué nos ha enfrentado el COVID-19, ¿no? Y toda esta pandemia que ha conmovido al mundo, ¿no? Fundamentalmente a las empresas nos puso frente a un reto, ¿no? Al reto de responder rápido a la crisis y responder de la mejor manera, porque a todas las empresas las afectó de modo diferente. Hay compañías que pudieron seguir operando afortunadamente, otras no, otras hasta ahora no operan. En fin, las realidades han sido muy diferentes. Hay compañías grandes y hay compañías más pequeñas que no han sobrevivido, que ya comenzaron a quebrar. Entonces, ha sido un contexto muy difícil para todos, incluso para las compañías que siguieron operando, porque siguieron operando en un entorno que era totalmente diferente al de antes. Entonces, las compañías en primer lugar se vieron obligadas a responder. Y esta gráfica que les estoy mostrando, que es de una consultora que se llama Gartner, plantea los tres momentos que están viviendo las compañías, ¿no? Uno es responder, que está en naranja. Otro es el recuperar, que está en celeste. Y otra es el renovar, que está en azul. Obviamente, la respuesta tuvo que ser rápida, la que haya sido. La recuperación ha tomado un poco más de tiempo. Y el renovar no sabemos cuánto tiempo tomará, ¿no? Porque todavía eso no se ha terminado, todavía tiene que correr mucho agua bajo el río y sabemos que esto todavía tiene para algunos meses más. ¿Cuáles fueron los primeros desafíos para las compañías? En primer lugar, ver el impacto financiero, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo lograban capear esta situación? ¿Cómo lograban que no afectara tanto en lo financiero? Porque obviamente las compañías ya tenían un presupuesto. Entonces, ¿qué estrategia y análisis podían usar las compañías para minimizar el impacto que esto podía tener, ¿no? Y obviamente, muchas compañías comenzaron a buscar dónde recortar gastos antes de hacer despidos masivos, ¿no? Lamentablemente, muchas sí tuvieron que hacerlo, ¿no? Otro tema importante a considerar fue el tema de la continuidad de los negocios, ¿no es cierto? ¿Cómo el negocio podía seguir funcionando en un escenario totalmente disruptivo, en un escenario donde todo se había tergiversado, en un escenario donde todo había cambiado de la noche a la mañana? Y otro tema importante era cómo lidiar con los impactos laborales y sindicales recurrentes, ¿no es cierto? Porque la situación de la emergencia, y sobre todo en las compañías que siguieron operando, llevó también a temas y a conflictos con los sindicatos. Y por otro lado, por si esto fuera poco, el tema de mantener la producción, mantener la productividad de la compañía, y por otro lado, mantener la motivación en la fuerza laboral, añadía más complicaciones todavía al escenario tan incierto que se comenzaba a vivir, ¿no? Y eso estoy hablando más o menos cuando recién comenzó todo, ¿no? En marzo, abril, mayo. Entonces, ahí era importante responder algunas preguntas, por ejemplo, cómo manejar el estrés y la salud de los empleados bajo la crisis del COVID-19, cuál era la manera de ayudar a los empleados en una crisis que era global, ¿no es cierto? Que no solo afectaba a un país, afectaba a todo el mundo. Entonces, los negocios se enfrentaron a ese primer desafío. Y acá, esto es citado por la compañía Mercer, y esto es lo que un importante gerente general de una importante compañía decía, ¿no? Nos preocupa la situación actual, pero lo que tenemos que entender es cómo va a cambiar la forma de trabajar cuando eso vuelva a la normalidad, ¿no? Por un lado, había que hacer lo posible para que el negocio sobreviva, para que el negocio pierda lo menos posible, porque ya no se podía hablar de ganancias, solamente
de perder lo menos posible, pero por otro lado también había que anticipar lo que podía venir en el futuro. Y eso era tan difícil porque hasta ahora no se puede anticipar lo que va a pasar, ¿no es cierto? O sea, no sabemos lo que va a pasar en una semana, no sabemos lo que va a pasar en un mes, menos sabemos lo que va a pasar el próximo año. Podemos suponer, podemos hacer suposiciones, pero en realidad no podemos predecir el futuro, ¿no? Y peor aún, si antes era difícil hacerlo, ahora es mucho peor aún. Entonces, 3 momentos claves para responder a la crisis. Yo les mostraba en el gráfico inicial estos momentos, ahora la idea es profundizar un poquito más. El primero es responder, ¿no es cierto? Y responder, ¿qué implicaba? Implicaba manejar la crisis y la continuidad de la compañía, del negocio o de la empresa. Entonces, fue un proceso de corta duración, sí, porque hubo que reaccionar rápido, ¿no es cierto? Y algunas compañías reaccionaron mejor que otras, pero en realidad había que reaccionar muy rápido, realmente. Sea que pudieran operar o sea que no pudieran operar, en cualquier escenario. Y implicó mucho esfuerzo, sí, claro, implicó mucho esfuerzo. Y fue caótico, fue muy caótico, ¿no? Porque obviamente era un escenario donde tenías que enviar a los empleados a trabajar a su casa, asegurarte que la conectividad fuera buena, asegurarte que pudieran llevarse sus computadoras. Por otro lado, las personas que seguían trabajando tenías que darles condiciones de seguridad para que no se contagien. Las personas que tenían que salir a la calle, pues, si eran vendedores, por ejemplo, tenías que también darles la seguridad para que no se contagien, darles el aliento para que salgan y venzan el miedo, porque todos teníamos miedo. Entonces, fue muy complicado realmente, ¿no? Entonces, hubo que emprender muchas acciones inmediatas, así de la noche a la mañana, para asegurar que el negocio sobreviva. Y por otro lado, asumir las consecuencias secundarias negativas, ¿no? Por ejemplo, una empresa que ya no iba a operar, o que al menos mientras dure la pandemia no iba a operar, por ejemplo, los cines, por ejemplo, los centros de entretenimiento, tenían que suspender las actividades del negocio, no les quedaba otra, ¿no? O sea, no había otra forma de que salgan de eso, ¿no? O por otro lado, para algunas empresas el panorama fue positivo, ¿no? Por ejemplo, para las empresas los laboratorios, por ejemplo, las empresas que vendían artículos de limpieza, para esas empresas el panorama fue positivo, porque al contrario se les incrementó la venta, o sea, todo el mundo compraba lejía, todo el mundo compraba gel antibacterial, todo el mundo comenzaba. Entonces, para las compañías que tenían esos productos, el escenario era totalmente diferente, era favorable, pero igual tenían que acoger un incremento de la demanda que también se elevó de la noche a la mañana. O tangenciales, o también consecuencias tangenciales, ¿no? Por ejemplo, las fábricas de cerveza que no podían producir cerveza y tuvieron que usar sus líneas para producir agua, o para producir alcohol, o para producir gel antibacterial, etcétera, ¿no? Muchas empresas que movieron su línea de producción para producir otro tipo de productos. Entonces, esta respuesta a la crisis fue diferente dependiendo de la empresa, en donde, del tipo de empresa de la que se trataba, ¿no? Muchas empresas, por ejemplo, la empresa donde yo trabajo, pudimos seguir operando, sí, pero era un entorno muy difícil, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos una fuerza de ventas que sale todos los días a la calle, pero sí, esa fuerza de ventas salía, pero muchos negocios estaban cerrados, muchos centros, restaurantes estaban cerrados, muchas bodegas no atendían, entonces era complicado, era un escenario muy, muy complicado. Y teníamos, por otro lado, colaboradores operativos que trabajan en nuestras plantas, que también tenían miedo de contagiarse, ¿no? Y teníamos que darles todas las medidas de seguridad para que puedan ir a trabajar sin problemas de contagio, ¿no? Por otro lado, teníamos a la gente que trabaja en las oficinas, a quienes tuvimos que mandar a su casa de un día para otro, darle las facilidades para que se puedan conectar, ver si tenían las condiciones para conectarse, asegurar que la conectividad fuera buena, etc., ¿no? Y todas las compañías respondieron de esa manera. Algunas se demoraron un poco más, otras menos, pero todas respondieron de esa manera. Y por otro lado, un segundo momento clave, el que veíamos en el gráfico en celeste, es recuperar, ¿cierto? O sea, ¿qué actividades había que hacer para dar soporte a la operación y asegurar que el negocio no se caiga? O si se caía, se cayera lo menos posible, ¿cierto? Y obviamente esas acciones
ya eran de duración media porque van a durar, porque seguimos en ese proceso mientras dure la pandemia, ¿no? O sea, ahorita las compañías siguen haciendo esfuerzos, las que están operando, haciendo esfuerzos por vender, las que no son de ventas sino de servicios, haciendo esfuerzos por dar servicio, por ejemplo, las compañías de telecomunicaciones, los bancos, etcétera. Entonces, todas las compañías de otra manera están viviendo ese proceso ahorita, ¿no es cierto? De hacer que el negocio sobreviva, de hacer que el negocio no se pare. Muchas, ustedes lo han visto, muchas compañías tuvieron que reconvertirse, ¿no? O sea, hay varios casos de compañías, por ejemplo, San Antonio, que era panadería, pero también una especie de café, de restaurante, se reconvirtió en supermercado. Y así hay muchas compañías que tuvieron que reconvertirse para no quebrar. Y eso implicaba ya acciones un poco más organizadas, más coordinadas y más planificadas, ¿cierto? Porque el reconvertir una compañía no es fácil. Hay compañías que se siguen reconvirtiendo hasta ahora, ¿cierto? Porque la situación todavía no tiene visos de solución. Hay compañías que no han podido hacerlo, como los cines, por ejemplo, ¿no? O sea, los cines, ¿a qué se van a reconvertir? Entonces, hasta ahora están paralizados, ¿cierto? En buena parte de países. Entonces, estas actividades de recuperación implicaban tener soluciones que estabilicen más o menos el negocio, dependiendo de qué tan afectado podía haber sido por la pandemia, ¿no? Y por otro lado, había que identificar capacidades que se requerían fortalecer o reforzar, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, el gran problema de los líderes, ¿no es cierto? Esos jefes que estaban acostumbrados a supervisar a sus trabajadores porque los tenían ahí en la oficina. El escenario cambió porque se fueron a su casa. Entonces, ¿cómo enseñarle a un jefe que antes supervisaba a la gente en la oficina a que lo tiene que hacer a la distancia, ¿no es cierto? Entonces, había muchas capacidades que había que reforzar o construir incluso desde cero. Y por otro lado, todo el tema que tiene que ver con el reinicio de actividades para las compañías que fueron abriendo, que han ido abriendo en estos días, reabrir, volver a contratar, volver a presupuestar, reabastecer, atender al mercado, lo que fuere, ¿cierto? O sea, porque hay compañías que han abierto después de 2 o 3 meses, entonces han tenido que retomar todo. Y por último, y no porque esté último, no menos importante, un plan para recuperar lo que se perdió, ¿no es cierto? Porque, vamos, las compañías saben que es un año difícil, saben que este año quizá no se llegue a lo que se había presupuestado al inicio de año, pero al menos la idea es recuperar lo que se pueda de lo que se perdió, ¿no? Y por último, renovar, ¿no es cierto? Y ese es un poco el largo plazo, lo que va a venir después, pero no porque venga después, no hay que anticiparlo, ¿no es cierto? De hecho, las compañías en este momento ya estamos haciendo el plan y el presupuesto para el próximo año, ¿cierto? Ya hemos hecho el plan estratégico para los próximos años y hemos hecho el presupuesto, estamos haciendo el presupuesto para el 2021. Y estamos haciendo el presupuesto en un escenario que es totalmente impredecible, ¿no es cierto? O sea, no sabemos en realidad cuándo va a llegar la vacuna, cuándo la pandemia ha sido extinguida, no sabemos si va a ser en el 2021 o será en el 2022, no lo sabemos, ¿cierto? Entonces hay que ponerse en todos los escenarios y en base a eso planificar, ¿cierto? Y planificar para que ya si este año fue malo, el próximo no sea tan malo, ¿no? Para el negocio, ¿no? Y a eso añadanle todos los problemas que hay en la economía, en el Perú y en muchos países, donde seguramente el consumo va a caer y seguramente las compañías no van a poder vender lo mismo que vendían antes de que se iniciara esta crisis, ¿no? Entonces, hay que hacer una planificación estratégica de largo plazo y de corto plazo también, ¿no? Y a lo mejor hay que aprender a hacer las cosas diferentes, ¿no? Porque el escenario, una vez que termine la crisis, va a ser diferente al que teníamos antes, ¿no? Entonces, eso que le llaman la nueva normalidad, que en realidad no va a ser una nueva normalidad, va a ser un escenario totalmente diferente, ¿no? Primero por los estragos que deje esta emergencia sanitaria, ¿no? Por las consecuencias que deje en las economías de los países, ¿no? Por un lado. Por otro lado, por la cantidad de desempleados que vamos a tener en todos los países también.
y es una realidad que no podemos soslayar. Pero por otro lado también, en cuanto a qué preferencias va a tener el consumidor una vez terminado esto, ¿no? ¿Qué productos va a priorizar? ¿Qué servicios va a requerir? ¿Qué temas va a dejar de consumir? Porque la economía va a estar precaria, etcétera, ¿no? Entonces, para muchas compañías es muy complicado predecir esto. Por ejemplo, imagínense para los hoteles, para las compañías de aviación, o sea, todo eso se va a caer. El turismo seguramente va a pasar algunos años antes de que se recupere, ¿no es cierto? Porque si por un lado, mientras dure la epidemia va a ser el temor a contagiarse, pero después va a ser que la gente a lo mejor no tenga el dinero para hacer viajes, ¿no? Entonces, toda esta planificación se complica mucho para las compañías, ¿no? Entonces, eso va a implicar hacer las cosas diferentes, o sea, a lo mejor producir a menores costos, buscar dar servicios más económicos, buscar llegar a mayor cantidad de gente, innovar, hacer cosas diferentes para, por ejemplo, las compañías que venden seguros de salud o seguros de vida. Sí, claro, seguramente los seguros de salud van a ser más requeridos, pero de vida no. Pero a lo mejor será su oportunidad para bajar y hacer productos más accesibles a toda la población. Y por otro lado, también esta etapa de renovar implica utilizar aprendizajes y patrones que hemos tenido que usar en este periodo de crisis que nos sirvan como aprendizaje para lo que viene, ¿cierto? Y finalmente, es reconstruir los modelos de negocio, ¿no? O sea, cómo reinventamos la compañía, porque al final eso es, hay que reinventar las compañías. La realidad nos ha puesto delante eso, ¿no? La necesidad de reinventar el modelo de negocio, cómo operamos, y cómo vamos a operar después. En un mundo seguramente donde lo digital ya haya sido aceptado y sea mayoritariamente usado, ¿no? Mucho más que antes de que se iniciara esta crisis, ¿no? ¿Cómo podemos operar en esa nueva realidad? Y por favor, el que tenga alguna pregunta me la puede hacer nomás en la parte de Q&A y yo la puedo responder si desean. No hace falta que esperen hasta el final, ¿no? Si desean preguntar algo. ¿Y qué pasaba con los colaboradores, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba? ¿Qué preocupaciones, qué miedos tenían, ¿no es cierto? Y acá hay una encuesta que hizo Mercer, que es una compañía que da soporte a recursos humanos en muchos temas, y esta es una encuesta que hizo en el mundo, ¿no? Es una encuesta de todo el mundo, ¿no? Y las preocupaciones más comunes de los trabajadores en una compañía era, primero, cómo esto iba a afectar a la reducción del trabajo en equipo, ¿no? O sea, obviamente, al estar cada quien trabajando en su casa, ¿qué tanto se iba a afectar ese trabajo en equipo que a lo mejor era necesario para muchos procesos, ¿cierto? ¿Cómo iba a cambiar la cultura de trabajo? ¿Qué tanto iba a implicar que todo esto implique un cambio radical en cómo las compañías conceptualizaban su futuro, su razón de ser, su preocupación por el consumidor, por el cliente, etc.? ¿Cómo esto iba a reducir el balance vida-trabajo, ¿no es cierto? O sea, porque es cierto, o sea, los que y de quienes están presentes aquí, habrá muchos que están trabajando desde sus casas, ¿no es cierto? Y seguramente se habrán dado cuenta que ahora estamos trabajando más que antes, ¿no? Desde tu casa trabajas más que en la oficina, porque al final todos los tiempos muertos que antes tenías, todos los tiempos, por ejemplo, de desplazamiento que tenías de la casa a la oficina, ahora ya no los tienes y eso los trabajas, ¿no? Entonces, el balance vida-trabajo se ha visto afectado en muchos casos, ¿no es cierto? Y no solamente por eso, porque también ahora la gente que trabaja en su casa, pues tiene en su casa toda la oficina y la casa y la familia, todo junto. Entonces, antes salías de tu casa y ibas al trabajo y como que dejabas atrás los temas de la casa y comenzabas con lo del trabajo, ¿no? Igual llegaba la tarde y salías del trabajo y ibas a tu casa, como que dejabas atrás los temas de trabajo y volvías al hogar, ¿no? Ahora no, porque ahora todo está en el mismo ambiente, entonces todo se comenzó a mezclar, los problemas del trabajo se mezclaban con los de la casa, con la familia,
etcétera, ¿no? Y en realidad las exigencias se incrementaban. Y aquí hay investigaciones que demuestran que las grandes perdedoras en esto han sido las mujeres, ¿no? Porque las mujeres, al final, por ese pensamiento que todavía existe, lamentablemente, en muchas familias, las mujeres han terminado siendo las responsables de apoyar a los hijos en las clases virtuales que tienen, preparar la comida y limpiar la casa, y encima de eso hacer su trabajo, si es que trabajaban, ¿no? Entonces, hay estudios muy serios donde dicen que quizás las más afectadas de todo este tema sean las mujeres. Y tiene lógica, ¿no? Tiene lógica en un entorno donde todavía las actividades familiares no son compartidas y donde todavía muchos piensan que los temas de la casa son temas de mujeres. Todo eso, obviamente, implicaba una visión diferente, ¿no? Todo eso implicaba la necesidad de entender mejor qué podía estar pasando por la cabeza de los colaboradores en un momento donde necesitábamos más de ellos, porque obviamente les estábamos pidiendo un esfuerzo adicional, pero también ellos tenían muchos temas, muchos problemas que resolver. Por otro lado, el gran temor a tener trabajos remotos forzosos, no sea que me obliguen a trabajar fines de semana, que me obliguen a trabajar en la noche, etcétera, ¿no? Los despidos que se volvieron una realidad, lamentablemente, y es que muchas empresas ya no podían mantener una fuerza laboral inactiva, ¿no? O sea, lamentablemente, ¿no? Es penoso, pero es una realidad que es real, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo como empresa mantienes una fuerza laboral sin trabajar? Es difícil, lo podrás hacer un mes, 2 meses, 3 meses, pero más es difícil. ¿Qué tanto impactó esto en los costos de entrenamiento y desarrollo? Prácticamente los anuló, ¿no? O sea, las compañías prácticamente mandaron a cero sus gastos de capacitación, de entrenamiento, de desarrollo, etcétera, ¿no? Reducción de salarios. ¿Cuántas compañías redujeron salarios? Y vamos, era una manera de conservar el empleo, ¿no? O sea, a quedarme sin trabajo, yo prefería aceptar una reducción salarial, una reducción en mi sueldo, ¿no? Porque eso me iba a ayudar a mantener un trabajo, aunque sea en esa situación donde es tan difícil recolocarse, ¿no? Por otro lado, el consumidor, ¿no? El consumidor, ¿qué tanto iba a dejar de consumir mis productos, ¿no? Y otro gran temor era el aumento del micromanagement, o sea, ¿qué tanto la gerencia iba a estar desconfiada y la necesidad de que yo hiciera más cosas iba a comenzar en un periodo de vigilarme, pero al pie de la letra, ¿no? Entonces, eso de la perspectiva del negocio. Ahora, desde la perspectiva de recursos humanos, ¿no? Veamos estos mismos momentos, pero desde la perspectiva de recursos humanos, ya no desde la perspectiva del negocio. ¿Qué pasaba en la primera etapa, en el momento de reaccionar, ¿no es cierto? O sea, otra vez había que manejar la crisis y asegurar la continuidad del negocio, ¿no? ¿Y qué tuvo que hacer recursos humanos, ¿cierto? Por un lado, comunicar e informar permanente y transparentemente, había que mantener informada a la gente, tanto la que estaba en su casa trabajando como a la que sí iba a trabajar, pero había que asegurarle que tenían todas las condiciones de salud requeridas, etcétera. Entonces, comunicación permanente, ese fue el gran desafío de las áreas de recursos humanos. Por otro lado, cómo adaptar a la nueva realidad los procesos, ¿no es cierto? Hay muchos procesos de recursos humanos que estaban diseñados para ejecutarse face to face, cara a cara, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo cambiaba esto en la era digital? Hay muchas compañías que no estaban preparadas para digitalizar todos sus procesos. ¿Cómo se adaptaban a la nueva realidad? Ya lo dijimos, velar por la salud y el bienestar de los colaboradores, o sea, teníamos que asegurar que la gente que tenía que ir a trabajar por necesidad del negocio no se contagie, ¿no? Por otro lado, si la compañía tenía que seguir operando, había que garantizar la disponibilidad de la fuerza laboral. O sea, si la compañía seguía vendiendo, había que garantizar que los vendedores fueran, ¿no es cierto? Y es más, que mucha gente que podía estar en riesgo, que no podía volver a trabajar, tenía que ser reemplazada, ¿no es cierto? Entonces, y por otro lado, brindar las facilidades para un buen desempeño de las funciones, ¿no es cierto? O sea, si bien es cierto, la coyuntura era complicada,
había temor por un lado, había necesidades por otro lado. ¿Cómo dentro de todo este escenario tan complicado aseguramos que la gente pueda cumplir con sus funciones y pueda cumplir de la mejor manera con sus funciones? Esas eran las actividades que tuvieron que asumir muchas áreas de recursos humanos en un primer momento de la crisis, ¿no? Hago un paréntesis porque aquí veo una pregunta, ¿no es cierto? Y la pregunta que envían es de Herbert Valencia, pregunta, ¿el cambio del mercado establecería un cambio en la organización y esta en el personal y su cargo? Si entiendo bien la pregunta es, si hay cambios en el mercado, obviamente esto va a afectar a las compañías, ¿no es cierto? Y va a afectarlas para bien o para mal, o sea, dependiendo del rubro que tenga la compañía, ¿no? Si es una compañía, por ejemplo, el ejemplo que les ponía hace un rato, ¿no? Que fabrica productos de limpieza o que fabrica instrumentos de protección, como cubrebocas, como esas cosas, le va a ir bien, ¿no? Le está yendo bien ahorita y le va a seguir yendo bien seguramente, ¿no? Si es una compañía de aviación, una compañía hotelera o un cine, le va a ir muy mal, ¿no? Entonces, si es un gimnasio, le va a ir pésimo. Entonces, si es una compañía, si es una empresa de educación, por ejemplo, le va a ir bien si logró digitalizar sus procesos de educación y puede llegar a un público importante con formatos digitales de educación. Entonces, el cambio de mercado puede afectar para bien o para mal a muchas empresas, ¿no? Y obviamente las organizaciones van a tener que adecuarse a eso, ¿no? Ya lo decíamos hace un rato, o sea, el hecho de que el mercado cambie va a hacer que las compañías incluso cambien su forma de producir, de operar, de vender, etcétera, de llegar al consumidor, etcétera. O sea, va a cambiar mucho y eso va a afectar los procesos de trabajo y eso va a afectar las capacidades, las competencias requeridas de la gente. Eso va a afectar todo. O sea, de hecho, esto va a traer cambios radicales en el futuro, ¿no? Y hay que estar preparados para esos cambios, ¿no? Espero haber respondido la pregunta y si no, igual pueden volver a preguntar sin problema. Ya. El segundo momento clave era recuperar, ¿cierto? Recuperar. Dijimos que este momento va a durar todo lo que dure la pandemia, ¿no es cierto? Porque es como la compañía sobrevive a esta situación, ¿cierto? Por un lado implica analizar el impacto en el negocio, o sea, qué tanto nos está impactando la emergencia sanitaria en el negocio, entender las circunstancias particulares de los colaboradores, un poco lo que le comentaba hace un rato, ¿no? ¿Qué está pasando con cada uno en su entorno, en su casa, ¿no? ¿Cómo lo puedo apoyar? O sea, por ejemplo, ¿cómo puedo apoyar a esos padres que tienen que durante la mañana apoyar a sus hijos en las clases que reciben virtualmente, ¿no? A lo mejor tendré que entender que ellos en la mañana no están disponibles para reunirse, para tener reuniones de trabajo, ¿no? Tendré que hacerlas en la tarde, ¿no? Y a lo mejor tendré que entender que ellos seguramente en la mañana deciden unas horas para los hijos y esas las recuperen en la noche, ¿no? Entonces, hay que adecuarse a la problemática de cada colaborador. Y eso no es fácil, pero hay que hacer un esfuerzo por hacerlo. Muchas compañías lo están haciendo realmente, ¿no? Por otro lado, hay que entrenar a los líderes para el nuevo entorno, ¿no es cierto? O sea, no todos los líderes están preparados para liderar, valga la redundancia, a la distancia, para dirigir actividades a la distancia, ¿no es cierto? ¿Cómo mantenemos la unidad de nuestro equipo de trabajo a pesar de que muchos están trabajando en su casa y todos están dispersos, ¿no es cierto? A pesar, ya no podemos hacer las reuniones comunes, pero bueno, se puede hacer las reuniones por Zoom, que no son iguales, pero funcionan. Y todo ese temor a lo desconocido, o sea, la gente está preocupada, la gente está asustada. ¿Y cómo puedo mantener el compromiso de la gente en un entorno donde están preocupados, ¿no? Y por otro lado, lo repito, es lo importante, y no es un error el que esté repetido así, lo importante que es comunicar e informar permanentemente. Esa es la principal responsabilidad de capital humano, sobre todo en entornos inciertos como este, ¿no? Comunicar e informar, comunicar e informar, comunicar e informar
todos los días, ¿no? Todo, a cada momento. ¿Por qué? Porque hay tanta incertidumbre que nuestra gente tiene que sentirse informada realmente dentro de lo que no sabemos qué va a pasar, pero al menos asegurarse que estamos garantizando que se den las condiciones mínimas de salud, asegurando que dándoles la tranquilidad de que el negocio sigue avanzando, en fin, todas las medidas que se puedan tomar, ¿no es cierto? Y si el negocio va mal, pues también hay que comunicar que las cosas se están yendo mal, ¿no? Entonces, hay que ser muy transparentes y comunicar lo que está pasando, ¿no? Pero por otro lado viene la etapa de rediseñar, o sea, cómo en recursos humanos tenemos que también estar un paso adelante y pensar, bueno, ¿qué va a pasar con todo esto cuando esta pandemia haya terminado, ¿no es cierto? ¿Cómo van a quedar los procesos de recursos humanos? Y muchos van a cambiar, ¿no es cierto? Muchos van a cambiar, entonces hay que ver qué pronósticos hay en el mercado de cambios en estos procesos, ¿no? Estar atentos a esos cambios que pueden hacer las compañías a los procesos de recursos humanos y repensar la estrategia de recursos humanos para los próximos años, pero de acuerdo a los planes del negocio, ¿no? O sea, si el negocio se reconvirtió, bueno, habrá que hacer planes de acuerdo a esa reconversión que tuvo el negocio, ¿no? Si el negocio está parado y no piensa abrir hasta el próximo año como los cines, bueno, pues habrá que hacer un plan acorde a esa realidad del negocio. Entonces, recursos humanos tiene que estar de todas maneras pendiente de lo que pueda estar pasando, ¿no? Entonces, el desafío es hoy, sí, el desafío es hoy, pero también mañana y más adelante, ¿no? ¿Y qué cosa estamos viendo en recursos humanos que va a pasar en esta nueva realidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, el home office, una vez que acabe la pandemia, lo más probable es que va a seguir, ¿no es cierto? Para algunas posiciones obviamente, no para todas, pero lo más probable es que va a seguir. Y cuando esto haya terminado, van a haber gente que va a seguir trabajando en su casa y va a haber gente que va a estar en la oficina. Entonces, a eso le llaman cultura híbrida los estudiosos de recursos humanos, ¿no? Porque va a ser así, o sea, la realidad de los negocios va a cambiar, va a ser diferente. Entonces, ¿cómo adecuas los procesos de recursos humanos para eso, ¿no es cierto? Nosotros estamos acostumbrados a medir clima organizacional, a desempeño y todo eso, pero a todos igualmente trabajo. Bueno, ¿cómo vas a manejar el clima organizacional cuando tengas a la mitad de tu gente en su casa y la otra mitad en la oficina? Tendrás que encontrar nuevas maneras de hacerlo, ¿no? Entonces nos plantea el desafío de reinventarnos a todos los que trabajamos en recursos humanos, ¿no? ¿Cómo automatizamos los procesos? Porque obviamente al tener gente en su casa vas a tener que interactuar digitalmente, ¿no? No le vas a pedir que vayan a la oficina para algo. Entonces, ¿cómo automatizas sus procesos? ¿Cómo estás atento a que la productividad de la gente no se caiga cuando están en su casa, ¿no? O sea, ahora tú le preguntas a alguien y dice, soy más productivo. Lo que yo puedo asegurar es que está trabajando seguramente más horas, pero no sé si estará siendo más productivo o no, ¿no? Eso habría que encontrar la manera de medirlo. Entonces las compañías van a tener que buscar la forma de medir esa productividad en ese nuevo entorno, ¿no? Por otro lado, lo que ya hemos remarcado, lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo es poner mayor énfasis en escuchar el sentir del colaborador, ¿cierto? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuál es su problemática? ¿No es cierto? Y ello para mejorar la experiencia del empleado y también para comunicar lo que haga falta para bajar la tensión, bajar la preocupación. Por otro lado, flexibilidad para redirigir recursos de forma inmediata. O sea, las compañías a lo mejor van a haber momentos en que necesiten más gente en un área que en otra, entonces habrá que mover a la gente a otra área para donde la compañía necesite, y habrá momentos en que la necesidad cambie, entonces, porque como los momentos son tan cambiantes, entonces habrá que estar atentos para redirigir a la fuerza laboral donde más sea necesario, ¿cierto? Cuestión del cambio, o sea, si antes el cambio era la constante, ahora lo va a ser peor, ¿no es cierto? Entonces, en un entorno que cambia casi a diario, ¿cómo aseguramos que nuestra gente tenga la capacidad de estar el cambio, ¿no? O sea, hoy más que nunca requerimos de gente que esté dispuesta a hacer las cosas de una manera diferente, ¿no es cierto? Y no porque así se hacía antes, lo sigue haciendo así, o sea, hay que ver cómo mejoramos los procesos, cómo como compañía nos reinventamos, ¿no? El back office, todo el back office hay que digitalizarlo, ¿no es cierto? Y por otro lado, todo esto asegurando
que la salud y la seguridad sean la parte esencial del negocio, ¿no? Porque, y eso va a ser no solamente cuando, mientras dure esta pandemia, ¿no? Seguramente cuando haya terminado, no vamos a quedar con miedo de que vuelva otra, ¿no? Entonces, los temas de salud y seguridad van a cobrar una importancia muy relevante, ¿no? Ya la tienen ahora y les aseguro que va a continuar así, ¿no? ¿Cierto? Porque obviamente esto nos va a marcar de tal manera que, vaya, vamos a seguir con ese temor. Entonces, esas son las tendencias que se observan en el mercado. Esas son los temas que deberían estar en la agenda de la gente de recursos humanos, porque esos temas se van a dar en el futuro. O sea, ya se están dando ahorita y se van a potenciar en los próximos años. Tengan por seguro que sí. Porque eso está pasando ya en todos los países en el mundo, ¿cierto? Ya en China, en Europa, ya está pasando todo eso. Y en Latinoamérica, tengan por seguro que si ya no comenzó en algunas compañías, va a comenzar. O sea, hacia ahí vamos, indudablemente. Y obviamente eso, sumado a las necesidades y prioridades de la compañía, del negocio, lo que nos va a llevar es a reimaginar toda la estrategia de recursos humanos, ¿no? Toda la estrategia de capital humano, ¿no? ¿Cómo vamos a responder mejor, no solo a ese entorno de mercado que ya se plantea diferente, sino también a esa nueva realidad de las compañías, ¿no? Porque nuestras compañías se están reinventando, se están rehaciendo, se están transformando, lo que fuere. Entonces, ¿cómo desde recursos humanos respondemos también a esas necesidades de la compañía, ¿no? Acá hay una pregunta de Francisco. Él dice, ¿no? Si bien es cierto, la predicción del clima es básicamente presencial por naturaleza, ¿cómo podríamos medir esta percepción de ahora que se están generando los colaboradores? Bueno, es que lo que vamos a tener que seguir preguntándoles a la gente, y ahora quizás preguntarlo más que nunca. A lo mejor ya esa encuesta de clima que teníamos, que era una vez al año, ya no tiene razón de ser una vez al año. A lo mejor ahora vamos a tener que repartirla en mini encuestas y hacer todos los meses algunas preguntas, ¿no? Porque, otra vez, la realidad está cambiando tanto que un año ya es demasiado para una encuesta, ¿no? A lo mejor va a tener que preguntar muchas cosas todos los meses, ¿no? Y a lo mejor esas encuestas de clima van a tener que abrirse un poco para entender la problemática de los que están trabajando en casa, ¿no? La problemática de los que están en sus casas haciendo trabajo. Entonces, como que se va a complejizar más el tema, ¿no es cierto? Y hay que encontrar la manera, ¿qué pregunto frecuentemente? ¿Qué pregunto por una encuesta y qué pregunto verbalmente? ¿Cuánto del jefe hay de responsabilidad en todo esto, ¿no es cierto? Porque al final, quien debería estar preocupado por cómo está la gente, por qué problemas tiene en su casa, no debería ser recursos humanos, sino debería ser el jefe, ¿no? El jefe es el que debería estar preocupado por la realidad de cada uno de sus colaboradores en sus casas, por ejemplo. Ese es el jefe, ¿cierto? El jefe debería estar preocupado por cómo ayudo a mi colaborador a resolver algunos problemas en su casa, ¿cierto? Entonces, es el jefe. Lamentablemente, muchos jefes que todavía van a voltear y van a decir a recursos humanos, arregla esto, ¿no? Y no es de recursos humanos, es del jefe. Entonces, sí, todo el tema del clima va a cambiar mucho, ¿no? Y va a cambiar totalmente, creo yo. Yo creería que va a cambiar totalmente. Nosotros en la compañía, por ejemplo, ya estamos estimando para el próximo año tener encuestas mensuales y ya no anuales, ¿no? O sea, obviamente no le vas a preguntar todos los meses lo mismo, ¿no? Pero repartir las preguntas y algunas preguntas quizás tengas que preguntarlas 2 o 3 veces al año, ¿no? Entonces, nosotros ya estamos yendo hacia eso el próximo año, porque ya no, o sea, ya una encuesta cada año ya no tiene razón de ser, o sea, en un entorno como este ya, como que ya no tiene mucha lógica, ¿no? Y vas a tener que agregar nuevas preguntas, ¿no? O sea, entonces se complica un poco más, ¿no? ¿Qué es el back office? El back office son todas las actividades de soporte, ¿no? Todas las actividades de capital humano, por ejemplo, ¿no? O contabilidad, o todas esas áreas que digamos, no son core del negocio, o sea, no son del ámbito de producción, de ventas, eso, pero que sin embargo dan soporte al negocio, ¿no? Todas esas actividades de estas áreas de soporte, sistemas siempre y cuando no sea una empresa de tecnología, ¿no? Me refiero. Recursos humanos,
finanzas, contabilidad, etcétera. Todo esto es, todo eso es el back office, ¿no? Esa es la pregunta para quien preguntó qué es el back office. Y Viruja pregunta, ¿son pocas las empresas que dan importancia a la desvinculación del trabajador? Con esta pandemia, la salida de los trabajadores se hizo de manera automática, sin darnos tiempo en pensar en ello. Desde los recursos humanos, ¿cómo podemos afrontar la salida del personal de tal manera que no les afecte, digamos, tanto, ¿no? Es cierto, ¿no? O sea, muchas compañías lo hicieron, vamos, o sea, es cierto que había que despedir, pero había que hacerlo también sin dañar a la gente, ¿no? Ayudándolas de la mejor manera posible, ¿no? Algunas compañías, lamentablemente, pudiéndolo hacer, no lo hicieron, ¿no? Y eso es lo triste, ¿no? Hay compañías que sí, a pesar de todo, se han esforzado por hacer un despido de la mejor manera posible y de la manera más digna posible, y ayudando dentro de lo precario de las condiciones, porque lamentablemente las condiciones eran duras, pues, ¿no? Y ya, si antes daban algunos paquetes de salida por encima de ley, ahora ya no los podían dar, y hay que entender eso también. La realidad es muy dura y ha puesto a las compañías en una coyuntura muy, muy complicada realmente, ¿no? Y hay compañías que han actuado responsablemente, hay otras que lamentablemente han actuado mal, irresponsablemente. Entonces, la recomendación es que si vas a despedir a alguien, trata de hacerlo lo más posible dentro de tus posibilidades, y ahí no podría ni siquiera recomendar algo, porque cada compañía es una realidad diferente, ¿no? Y algunas compañías quizá podrán dar algo más que otras, ¿no? Entonces, pero yo lo que diría es, en general, tratar de dar todo lo que se pueda dar dentro de las posibilidades de la compañía para asegurar que esa persona que está saliendo, que se está quedando sin trabajo, al menos pueda sobrevivir en los próximos meses, ¿no? Sabiendo que va a ser un entorno difícil para volver a recolocarse, ¿no? Porque eso es lo importante, ¿no? Y acá hay una pregunta que hace Jennifer, dice, ¿cómo hacer entender al jefe que es parte importante y responsable del clima laboral de su equipo, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque al final el jefe es el principal responsable de que en su área haya buen o mal clima, ¿no? O sea, no es otro que el jefe, o sea, al final el jefe es el responsable. Si hay mal clima en su área, la culpa es del jefe, de nadie más. Entonces, hacerlo entender a veces no es fácil, pero hay que ligarlo, pues, ¿no? O sea, ligar esos resultados de clima con su desempeño, por ejemplo, ¿no? Y si el clima es malo, pues eso significará que tiene un mal desempeño, ¿no? Yo lo vería así, ¿no? Ahorita vuelvo con las otras preguntas, ya para no hablarnos mucho. Entonces, ¿qué pasa? Y esta es una encuesta de Mercer, ¿no? ¿Qué pasa con el trabajo de remoto antes y después del COVID-19, ¿no? Antes del COVID-19, por ejemplo, esta encuesta de Mercer decía que el menos del 25% de la fuerza de trabajo estaba preocupada por el trabajo remoto. Ahora eso cambió después, en el momento actual. Las preocupaciones por cómo la tecnología va a soportar el trabajar remoto en casa, hay un 28% que está muy preocupado y un 46% que tiene una preocupación media, ¿no? Igual, la productividad del trabajo virtual, lo que les decía hace un rato, ¿no? ¿Cómo, si el trabajo va a ser, es más productivo? No. Hay un 43.5 que está altamente preocupado y un 43.5 que también, el mismo porcentaje que tiene una preocupación media, ¿no? O sea, los números dicen que 2 de cada 3 empleados se encuentran en riesgo de burnout, ¿no? Burnout es el agotamiento laboral, el agotamiento total, cuando dice ya no puedo más, ya hasta aquí no más llego, ¿no? Ese es un riesgo que existe ahora, ¿no es cierto? Que la gente llegue a un límite, a pesar de que no sé ese es su límite, pero esté tan abrumada por los temas actuales que llegue a ese límite, ¿no? Y respecto al trabajo flexible, ¿no es cierto? El trabajo flexible es ese trabajo que no necesariamente se limita, ya, tú trabajas 8 horas todos los días, ¿no? Un día puedes trabajar 3 horas, mañana trabajas más horas, y así vas acomodando tus horarios de acuerdo también a tus temas familiares, ¿no? 87% de las compañías dijeron que el trabajo sería un foco para ellas este año, ¿cierto?
y solamente el 32% de las compañías dicen que tienen una política de trabajo flexible, ¿no? Y un 65% dicen que tienen confianza para trabajar de manera flexible, ¿no? Pero solamente un 15% de las compañías se consideran a sí mismas como líderes en trabajo flexible, ¿no? ¿Y qué factores van a marcar la diferencia para hacer posible que el trabajo flexible sea una realidad? Primero hay que capacitar a los líderes para que entiendan que no todos tienen que trabajar de 8 a 5 de la mañana, sino que algunos podrán trabajar de 12 a 5, otros de 12 a 7, el otro trabajará así es la realidad, ¿no? Hay que mostrar instancias visibles de progreso profesional, o sea, esos trabajadores flexibles también tienen derecho a seguir creciendo y desarrollándose en la compañía, generar una situación de más confianza, ¿no es cierto? Porque todo esto se basa en la confianza, o sea, estás en tu casa, está bien, yo confío en que estás trabajando, ¿no es cierto? Que no te fuiste a la calle, ¿no? Pero eso no implica que yo trabaje por excepción, o sea, que yo lidere por excepción, o sea, que yo piense que todo, desconfíe de todo, más bien tengo que confiar. Si alguien me juega sucio, bueno, ahí actuaré y lo sancionaré, ¿no es cierto? La tecnología es muy importante en todo esto, ¿no es cierto? Porque al final la tecnología es la base para tener un trabajo flexible. Y también capacitar a la gente para que pueda asumir este trabajo flexible. Y por otro lado, ya habían organizaciones que tenían alguna disrupción antes del escenario de COVID-19, ¿no? Pero las habilidades necesarias están cambiando mucho, ¿no es cierto? O sea, hoy la habilidad de innovación es la primera y seguramente en el 2025 también va a ser la primera. Toda esta es información de Mercer, por si acaso. Hoy es importante en este orden, ¿no? Hoy en primer lugar está la innovación, en segundo lugar resolución de problemas complejos, en tercer lugar habilidades interpersonales avanzadas, mindset global y marketing digital. Lo que nos dice Mercer es que para el 2025 innovación sigue en primer lugar, lo segundo va a ser mindset global, después va a ser resolución de problemas complejos, habilidades interpersonales avanzadas y marketing digital. O sea, definitivamente los puestos de trabajo van a cambiar, no van a ser los mismos. O sea, las responsabilidades de los puestos van a cambiar. Y por eso es importante eso que ahora llaman el reskilling y el upskilling, que no es otra cosa que reentrenar a la gente para las nuevas funciones que va a tener que asumir en el futuro. O sea, los puestos van a cambiar definitivamente. O sea, no solamente por el lado digital, sino por el lado de las cosas que hay que hacer. Hay posiciones que seguramente van a desaparecer y hay posiciones nuevas que van a aparecer, ¿no es cierto? O sea, imagínense ustedes en una situación como esta de trabajo en casa. Una posición, por ejemplo, tradicional como la de secretaria, ya no tiene mucha razón de ser y seguramente esa posición vaya camino a la extinción, ¿no es cierto? Porque ya si cada quien trabaja en su casa, cada quien organiza sus agendas desde sus casas, ¿no? O sea, ya no con su computadora, ¿no? Entonces, son posiciones que quizá vayan camino a desaparecer en algún momento, ¿no? Pero sin embargo aparecerán posiciones nuevas en el futuro de acuerdo a cómo se vaya configurando todo este mundo del trabajo. ¿Sí? Entonces, los que han sido en un curso conmigo ya me conocen este cuadro, pero creo que es importante mencionarlo porque si hablamos de propuesta de valor, al final la propuesta de valor de recursos humanos implica crear valor a la compañía. Esa es la propuesta de valor de recursos humanos, crear valor desde los procesos de recursos humanos. Y los procesos de recursos humanos parten de capacidades organizacionales. Y esas capacidades organizacionales se construyen primero con recursos, ¿cierto? Con recursos, los recursos que tiene la compañía, que son recursos tangibles, que es el capital financiero, o intangible, ¿cierto? Los clientes, los consumidores, los procesos y el capital humano de la compañía. Pero por otro lado, también están las competencias, ¿cierto? Las competencias son ese conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, rasgos y motivos que necesita la persona para ser exitoso en su puesto de trabajo. Este conjunto de recursos y competencias dan lugar a esas capacidades organizacionales, ¿cierto? Y las capacidades organizacionales no son otra cosa que lo que la compañía tiene que hacer o debe hacer para conseguir su objetivo, su estrategia, y también para darle más valor a sus clientes o consumidores. Pero por otro lado, esas capacidades organizacionales deberían transformarse en ventajas competitivas, ¿no es cierto?
Porque solamente al ser ventajas competitivas, esas capacidades organizacionales se vuelven en fuerzas propias que le permiten a la compañía ser exitosa en el mercado, ¿no es cierto? Ser mejores que otras compañías que hacen lo mismo y ser difíciles de evitar, ¿cierto? Por eso la importancia de que no solamente quedarse en construir capacidades, sino que esas capacidades se mantengan, se conviertan en ventajas competitivas, ¿cierto? Y obviamente las ventajas competitivas van a contribuir a esa creación de valor, y esa creación de valor se va a enriquecer con una buena experiencia del colaborador, ¿cierto? Entonces, y antes de ir a esta parte, a ver, había unas preguntas acá. Hay una pregunta que dice, ¿las habilidades blandas será un punto muy importante a la hora de decidir continuar, contratar a un colaborador? Las habilidades blandas será un punto muy importante a la hora de decidir continuar o contratar a un colaborador. ¿Y qué actualidades se debe descartar al ver las habilidades blandas actualmente? Claro, las habilidades blandas son importantes, ¿no es cierto? Y como yo decía hace un rato, o sea, hay temas como la innovación, el mindset global, el hacer diferente las cosas, ese cuestionarse cada momento si hay que hacer mejor las cosas o no, la apertura a lo digital y todo eso, todas son habilidades importantes que van a tener que ser necesarias en el futuro. Ya lo son ahora y van a ser más importantes más adelante. Por eso ahora hay que priorizar ese tipo de habilidades antes de contratar a una persona, ¿cierto? Porque va a ser muy importante saber qué tanta apertura a la innovación, al cambio tiene la persona, ¿cierto? Porque si traes una persona que es adversa al cambio, va a ir mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hoy en día el cambio es la constante en todo este contexto, ¿no? Por otro lado, hay una pregunta que manda Cristina, dice, ¿cómo se debe manejar el clima laboral en empresas del sector salud? El 70% está trabajando de manera presencial y el otro 30% de manera remota. La preocupación se debe a que el clima laboral del personal que está trabajando de manera presencial está presentando problemas de comunicación y confrontaciones, dado que están abrumados por la situación actual y el incremento de trabajo. Sí, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado realmente, ¿no? O sea, no es un escenario fácil, ¿no? Y poco a poco las compañías van a tener que ir encontrando la manera de trabajar todos esos temas, ¿no? No es fácil, porque hay mucha presión, ¿no es cierto? Mucha presión por resultados, mucha presión por salir adelante a pesar de la coyuntura, mucha presión por vender, por dar el servicio, por lo que fuere. Y por otro lado, está todo el temor que tiene la gente que está yendo a trabajar, por un lado, por el temor natural y lógico de contagiarse y llevar el contagio a su familia, y por otro lado, los que están en su casa por los problemas X que pueden tener en su casa. Entonces, la situación es complicada y hay que ir encontrando paulatinamente la forma de abordarlo, ¿no? Y cada compañía, repite, es un mundo, ¿no? O sea, yo no podría dar una recomendación general aquí porque sería irresponsable, ¿no? Porque cada compañía es un mundo y cada compañía tiene una realidad muy diferente, ¿cierto? En algunas compañías se puede abordar de una manera el problema, en otras de otra, ¿cierto? Pero esa complejidad la van a tener que absorber las áreas de recursos humanos y ya la están absorbiendo ahora, ¿no es cierto? Hay un estudio que dice que las dos áreas de la compañía que están siendo más afectadas durante esta crisis son las de sistemas y las de recursos humanos. Y son las áreas que están siendo más demandadas y son las áreas que tienen más problemas sobre la espalda. Porque es así, o sea, esta crisis lo que tiene es que al ser una pandemia está golpeando directamente a la gente, ¿no? Si golpea a la gente, pues ahí está recursos humanos, ¿no? Entonces, sí hay que abordar estos problemas de una manera muy particular para cada compañía, ¿no? Y espero haber respondido a la pregunta, pero en realidad una recomendación específica para una compañía no la podría dar sin conocer un poco más de esa compañía. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos trabajar en 3 frentes como recursos humanos. Primero es generar confianza y compromiso. Segundo es mejorar la experiencia del colaborador. Y tercero es potenciar el desempeño. Entonces, y vamos a revisar cada una, ¿no? Primero es generar confianza. Y acá hay una teoría que se llama el triángulo de la confianza, que es de un autor que se llama Francis Frey. Este es de un artículo que sacó en una revista que se llama Harvard Business Review. Y él dice que para generar confianza, un líder tiene que tener
tres atributos. Uno es autenticidad, otro es empatía y otro es ser lógico, ¿no es cierto? Por autenticidad se entiende al conocer mi yo real, ¿no es cierto? O sea, yo me muestro tal como soy, o sea, no tengo doble cara como líder. Yo como líder genero confianza porque me conocen tal como soy, o sea, en mis buenos momentos y en mis malos momentos, porque todos los tenemos, me conocen tal como soy, ¿no es cierto? Esa es autenticidad. Empatía es cuando yo me pongo en el lugar del otro, ¿no es cierto? Cuando yo eh, siento como colaborador de que tú, líder, te preocupas por mí y por mi éxito, ¿no? O sea, yo te siento en mi lugar, ¿no es cierto? Y eso esa capacidad es muy importante, ¿no es cierto? Porque el líder no solamente tiene que mandar, sino también tiene que ponerse en el lugar de quien está mandando, ¿no es cierto? O sea, tiene que ponerse en el lugar de su colaborador. Y hoy más que nunca por todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Porque si tenemos colaboradores en la casa y hemos dicho que los problemas de la casa se están mezclando con los problemas de trabajo. Hoy más que nunca tengo que ser empático. Y por otro lado, lógico, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir lógico? Significa ser riguroso por un lado, o sea, riguroso en qué sentido, en analizar todas las variables que lo van a llevar a tomar una decisión, ¿no es cierto? O sea, yo no tomo una decisión así nomás porque sí, ¿no es cierto? No soy como un mago que saca el conejo del sombrero, yo tomo la decisión es pensar, ¿cierto? Pero por otro lado, transparente, o sea, yo ya sé, mis colaboradores ya deben saber cómo yo voy a abordar un problema, cómo yo voy a resolver otro y cómo voy a reaccionar frente a algo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una lógica para responder ante determinadas necesidades, me vuelvo riguroso y transparente y por ello genero más confianza, ¿cierto? Eso es lo que dice la teoría de ese autor y eso es lo que deberíamos buscar en nuestros líderes hoy en día, ¿cierto? El cruce de esas tres formas de ser, ganar la confianza que hoy en día es muy necesario. Pero por otro lado, también se habla de generar compromiso, ¿cierto? Y generar compromiso va más allá de tener a los empleados contentos, ¿no? Va más allá de tener a los empleados motivados, ¿cierto? Porque, ¿para qué hacemos una encuesta de clima, ¿cierto? Se supone que la encuesta de clima la hacemos para mantener trabajadores motivados, ¿no es cierto? Para ver el engagement, el compromiso de la gente. Pero no solamente lo hacemos para que la gente esté feliz, ¿no? Porque tampoco somos una ONG, somos una compañía que queremos que la gente sea productiva, ¿cierto? Y la única manera de que sea productiva la gente es si está motivada y satisfecha con su trabajo, ¿no? Entonces, por eso buscamos, por eso medimos el clima y por eso hacemos acciones para mejorar el clima, ¿cierto? Para generar, al fin y al cabo, compromiso, ¿cierto? Y Gartner, que es otra consultora de recursos humanos, te habla de 5 niveles para generar compromiso, ¿cierto? O sea, el nivel 1, que es el más básico, es abordar los desafíos que se presentan en determinados momentos del trabajo, ¿no es cierto? Es un poco reactivo, ¿no es cierto? Cada vez que hay un desafío yo respondo de esa manera, ¿no es cierto? Ese es el nivel 1 del compromiso. El nivel 2, ya cuando esto se convierte en un proceso formal, ¿no es cierto? O sea, ya, ya está establecido en la compañía y la compañía opera así, ¿no es cierto? Y cuando ya se identifican momentos específicos en que surgen esos desafíos de compromiso, ¿no? El nivel 3 está ya cuando ya esto está asumido en la compañía y lo único que se hace es rastrear y evaluar ese compromiso. El nivel 4 es cuando se vinculan las estrategias de compromiso con los resultados clave. O sea, el compromiso está correlacionado con los resultados de la compañía. Y esto ya son etapas superiores. Ya no todas las compañías pueden lograr esto, ¿no? Y otra cosa importante, el nivel 4 también implica que la línea, o sea, la línea es el personal, lo que se llama el frontline, el personal operativo, ¿no? Sea el operario en la fábrica, el vendedor en una compañía de ventas, etcétera, ¿no? El cajero en el banco, etcétera. Y al final, esas son las personas que mantienen al negocio, ¿no? No son los gerentes, son los que venden, los que producen, los que atienden a la gente, etcétera. Esos son los que al final soportan el negocio. Entonces, el compromiso en esas personas se mantiene alto, ¿cierto? Y finalmente, el nivel 5 utiliza los hallazgos de ese compromiso para soportar los imperativos estratégicos de la compañía, ¿no? Y por otro lado, ya gestiona el nivel de compromiso al futuro, ¿cierto? Eso es como entienden el compromiso de las compañías hoy en día, ¿cierto? Y eso es lo que hay que gestionar hoy en día. Hoy en día, en esta coyuntura, en esta crisis, es más necesario gestionar el compromiso de la gente, ¿no? Es más imperativo mantener a la gente comprometida con el negocio, ¿no?
Pero por otro lado también hablamos de mejorar la experiencia del colaborador, ¿no es cierto? O sea, ¿qué cosa es la experiencia del colaborador? La experiencia del colaborador no es más que la suma de 3 variables, ¿no es cierto? El entorno, o sea, lo que tiene que ver con la cultura, la tecnología, el espacio de trabajo, etcétera. Los eventos, o sea, todas las secuencias de momentos que ocurren en la vida de un colaborador en la compañía, o sea, cuando ingreso, mi inducción, mi evaluación de desempeño, etcétera, y las expectativas, ¿no es cierto? Las expectativas que yo tengo como colaborador en la compañía, ¿no es cierto? Las expectativas van, expectativas salariales, expectativas de crecimiento, expectativas de desarrollo, expectativas de un buen jefe, etcétera. La mezcla de esas esos tres factores da como resultado la experiencia del colaborador, la experiencia del empleado, como se llama. Y eso es lo que las compañías están abocadas a medir ahora, ¿no es cierto? Esto va más allá del clima, ¿no es cierto? Porque el clima organizacional al final es reactivo. El clima lo que hace es medir cómo está la motivación de la gente en determinado momento, es un corte en el año, mide y de acuerdo a eso se trazan planes de acción, ¿no es cierto? Y por tal motivo es reactivo, porque el clima traza planes de acción para algo que ya pasó, ¿cierto? Y para corregir algo que apareció como una oportunidad, ¿cierto? La experiencia del colaborador implica ser más proactivo, ¿no es cierto? Porque la experiencia del colaborador te sitúa en un momento donde tú diseñas todos los momentos que el colaborador va a tener en la compañía y tratas de que sean agradables, ¿cierto? Entonces, diseña los procesos de inducción, de contratación, de desempeño, etcétera, y adecuas tus procesos y tus políticas y tus prácticas para que respondan a momentos en que el colaborador pueda necesitar de la compañía, ¿no? Por ejemplo, muchas compañías tienen por matrimonio, ya te dan 4 o 5 días, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son momentos importantes en la vida del colaborador. Yo reconozco que esos momentos son importantes para ti y te doy los días para que los disfrutes, ¿no? Igual por fallecimiento familiar, hay muchas compañías que te dan pues 2, 3 días, 4 días, no sé. También, porque yo reconozco como compañía que son momentos importantes para ti, y yo como compañía te apoyo en esos momentos, ¿cierto? Etcétera, ¿no? La compañía que da incluso los días de cumpleaños, te dan libre, por esa misma razón. Por un lado eso, por otro lado los procesos de la compañía como desempeño, inducción, contratación y todo eso. Y finalmente la salida de la persona, porque la salida también tiene que ser muy cuidada, ¿no? O sea, la salida tiene que ser, sea por el motivo que fuere, ¿eh? Tiene que ser muy cuidada la salida. Salvo que sea una falta grave donde se está despidiendo a la gente, ¿no? Ahí es otra cosa. Pero si no ese es el caso, hay que cuidar mucho los procesos de salida de gente. Y por eso hacen encuestas de salida también a la gente, para saber cómo se está yendo de la compañía, ¿no? Eso también es súper, súper importante. Entonces, esto es la experiencia del colaborador. Y esto es algo que muchas compañías están midiendo hoy en día. Esto es algo que muchas compañías están abordando y están anteponiendo incluso a temas de clima, ¿no? Porque la experiencia del colaborador al final va a ser que un trabajador todos los días se automotive, todos los días se sienta contento de ir a trabajar a la compañía. Y por otro lado, es potenciar el desempeño, ¿no es cierto? Y potenciar el desempeño implica convertir a la compañía en una empresa de alto desempeño, ¿no? ¿Y qué implica el alto desempeño? ¿No es cierto? El alto desempeño implica que, por un lado, en una compañía todos tengan altas aspiraciones y deseos de ganar, que pongan foco en lo externo. El foco en una compañía, ojo, no está en lo interno, el foco está afuera, ¿no es cierto? Está en el cliente, en el consumidor, en la persona que requiere su servicio. Ahí está el foco de la compañía. Y si en todas las áreas de la compañía no prestamos atención a ese foco que está afuera, nos va a ir muy mal, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Pensar como dueños. O sea, esto que puede ser una frase muy sencilla, pensar como dueños implica cuidar los recursos de la compañía. Pensar como dueños implica ser más productivo. Pensar como dueños implica cuidar a los clientes y consumidores de la compañía. Y en una compañía todos deberíamos pensar como dueños, ¿cierto? Porque al final todos estamos trabajando y contribuyendo a un mismo objetivo, ¿no? Tendencia a la acción, ¿no es cierto? O sea, no solo se trata de hacer planes, se trata de actuar, se trata de hacer cosas para que la compañía sea exitosa, ¿no? Formar un equipo, no silos, no áreas, sino un solo equipo, y mucha capacidad de cambio, ¿no? La capacidad de cambio es
es fundamental. La capacidad de cambio es lo fundamental. Y ya lo hemos venido diciendo, lo he dicho varias veces en el transcurso de esta presentación, ¿no? La capacidad de cambio es fundamental, sobre todo hoy en día de que estamos frente a un entorno que cambia a cada rato, ¿no? Cambia cada día, ¿cierto? Y al final se trata de tener una perspectiva integral, ¿cierto? Una perspectiva, lo que buscamos es productividad y alto desempeño, que es lo que está en el centro, eso es lo que buscamos. Y para ello, como capital humano, como recursos humanos, tenemos que dar competencias a la gente, garantizar compromiso y cuidar la contribución, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de competencias, hablamos de la capacidad para hacer el trabajo, para eso hacemos capacitaciones, para eso hacemos entrenamiento y desarrollo. Cuando hablamos de disponibilidad para hacer el trabajo, hablamos de la cultura, del clima, de la experiencia del empleado. Cuando hablamos de contribución, hablamos de encontrar sentido al trabajo que se hace, hablamos de desempeño, compensación, reconocimiento, etcétera, ¿no? O sea, eso es darle una perspectiva integral a todos los procesos de recursos humanos, ¿no? ¿Y qué oportunidades se nos muestran ahora en esta coyuntura, ¿no? Por un lado, generar confianza a través de una respuesta empática, por otro lado, experimentar con nuevas formas de trabajo adaptativo. Hoy en día hay que experimentar todo lo que sea posible porque la solución puede estar dada de diferentes maneras. Fomentar el uso de herramientas digitales para conectar y colaborar, ayudar a los líderes a cambiar su mentalidad, evolucionar de una cultura orientada a una cultura orientada a resultados, eso es lo que al final tenemos que buscar. Y, por último, reflexionar sobre nuestra capacidad de reacción para dar respuesta a problemas importantes, ¿cierto? Esto es súper, súper importante. Hoy en día, esas son las oportunidades que tenemos como compañía y como áreas de recursos humanos para impactar positivamente en la compañía, ¿no? Y finalmente, ¿cómo triunfar con el talento en épocas inciertas, ¿cierto? ¿Cómo hacer que la gente responda a lo que la compañía quiere en estas épocas que son tan inciertas? En primer lugar, uno, establecer objetivos claros y hacer que la compañía reaccione rápido frente a posibles interferencias que vengan de fuera. Por otro lado, lo que hablamos, si se tiene que hacer reducciones de personal, hacerlo de la manera precisa. Si es necesario despedir empleados, hay que considerarlo como una oportunidad, por ejemplo, para que salgan aquellos que tienen bajo desempeño y con ello das oportunidades a otras personas talentosas. Hay que concentrarnos en el talento que es necesario para el negocio, para el futuro, e invertir en lo que vale la pena. Para esto es súper importante identificar el talento y realizar los cambios que sean necesarios, ¿no es cierto? Mientras otras compañías realizan reducciones, a lo mejor es la gran oportunidad de la compañía para reinventarse y hacer que ese talento crezca cada vez más. Ser transparentes, lo que les hablaba, la comunicación es súper importante, la comunicación, evitar los rumores, ser muy transparentes, comunicar los resultados de la compañía, incluso si son malos, ¿no? O sea, esa es la mejor manera de garantizar compromiso y confianza de nuestros colaboradores, ¿no? Y por otro lado, otorgar las compensaciones de manera estratégica, ¿no? O sea, pagar de acuerdo a desempeño, ¿cierto? Pagar de acuerdo a productividad, reducir gastos, ¿no es cierto? Evitar cometer el error de repartir a todos. Doy un bono, el mismo bono a todo el mundo, no, el bono lo doy por desempeño, por productividad, por alto desempeño. Esa es la mejor manera de asegurar una buena gestión de recursos humanos en épocas que son inciertas, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, antes ya de pasar al final, aparte de las que respondí. No sé, no, Carlos, por el momento no tenemos ninguna pregunta. Ok, perfecto. Entonces, si ustedes quieren quedarse con algo de esta presentación, yo diría, quédense con los últimos cuadros, ¿no? Por un lado, las oportunidades, generar confianza, no tener miedo a experimentar con nuevas formas de trabajar. El tema digital es importante, hay que fomentar el uso del tema digital, porque el tema digital es el futuro. Cambiar la mentalidad de los líderes,
a una mentalidad orientada a resultados, no al micromanagement, y generar esa capacidad de respuesta en la gente para dar solución a los problemas importantes, ¿no? Establecer objetivos claros, hacer las reducciones de manera planificada y sin hacer daño a la gente, concentrarnos en el talento principal, o sea, invertir en el talento que realmente asegure el futuro de la compañía, comunicar mucho, ser transparentes y remunerar de manera estratégica, ¿no es cierto? Creo que eso es lo fundamental. Aquí Miluja pregunta cómo debemos enfrentar el reclutamiento y selección de los postulantes que debido a la cuarentena se quedaron sin trabajo. Bueno, pues depende, ¿no? Depende de si necesitas gente, por ahí habrá que buscar gente. O sea, lo que pasa es que todo es tan cambiante que a lo mejor algunas compañías están necesitando gente ahorita, ¿no? Y otras no. Y a lo mejor una de las cosas que yo conversaba con alguien de Recursos Humanos hace un tiempo es que esta persona, antes de despedir a la gente, contactó a otras compañías para ver si necesitaban gente y pudo recolocar a varios, y en lugar de despedirlos, los ayudó a cambiarse a otra compañía, ¿no? Es algo que también podríamos hacer, o sea, en las compañías, si tenemos que sacar gente, bueno, contacto a compañías amigas a ver si necesitan gente, y algunas compañías pueden estar necesitando gente, ¿no? Y me evito el sacar a una persona y le puedo derivar a otra compañía, ¿no? Yo los quiero dejar con un pensamiento final, ¿no? Porque creo que es un pensamiento que resume todo, ¿no? Y es de Alan Chalmers. Dice, las crisis pulen tu vida, pero en ellas realmente descubres lo que realmente eres, ¿no? O sea, al final las crisis pueden ser un momento muy complicado para todos, puede ser un momento que nos pongan frente a situaciones que no habíamos esperado, como este momento, ¿no? A todos nos puso frente a situaciones que nunca nos habíamos imaginado, frente a realidades que nunca hubiéramos pensado, ¿cierto? Pero es aquí donde realmente salen a flote las personas que son valiosas, ¿no? Es aquí donde realmente salen a flote las personas que son creativas, las personas que pueden tener soluciones frente a una crisis. Y es el momento de reinventarnos, ¿cierto? Es el momento de reinventarnos porque nada después de ahora va a ser igual, o sea, todo va a ser diferente. Y es el momento donde tenemos que reinventarnos todo, ¿no? Yo los quiero dejar con ese mensaje, ¿no? Y antes aquí había una pregunta de Miguel, dice, ¿cómo se podría trabajar estilos de liderazgo duros orientados al micromanagement y controladores en ese nuevo escenario? Bueno, hay que enseñarles, pues, que con micromanagement y con controles de diario no van a llegar a ningún sitio, porque va a ser posible. Ya no puedes hacer micromanagement a alguien que está en su casa, tenés que irte a vivir con él a su casa, ¿no? Es la única manera de hacer micromanagement. Así que no hay forma de hacer micromanagement. O cambias tu estilo o te va a ir mal te va a ir mal con tus colaboradores, ¿no? O sea, los líderes tienen que entender que el mundo cambió. Y ya esos estilos ya se fueron y se fueron para siempre, ¿no? Miluca dice, el reclutador creo que debe considerar sensibilidad con la actitud del postulante. Claro, o sea, los postulantes obviamente son gente que perdió el trabajo, están preocupados y hay que ser sensibles y considerados con ellos, ¿no? Después, Andrea pregunta, ¿cuál es la mejor manera de realizar la evaluación de desempeño y feedback en una coyuntura como esta, en la cual han habido tantos cambios y no todos reaccionan de la misma forma para adaptarse? Es lógico. Nosotros lo que hicimos en la compañía fue, este año no hay objetivos y no hay evaluación de desempeño, ¿no? Porque es todo tan cambiante que mejor los pones frente a una realidad donde no los vas a evaluar. Al final vamos a hacer algo, pero viendo cómo respondieron ante la crisis, ¿no? Y a lo mejor la única medida de desempeño va a ser cómo respondieron a la crisis las personas en la compañía, ¿cierto? Esa puede ser la mejor manera de reaccionar. Francisco pregunta, ¿hay alguna prueba de diagnóstico para buscar los motivadores de los colaboradores? ¿Qué recomiendas para buscar los motivadores? Bueno, sí, o sea, a ver, cada persona tiene sus automotivadores, ¿cierto? Y esas pruebas son las pruebas psicométricas o las pruebas que existen. Nosotros usamos una que se llama Human Intelligence, pero hay muchas, realmente hay muchas pruebas donde tú sabes qué es lo que lo motiva a cada trabajador. Pero yo les digo, antes que las pruebas son caras. O sea, el que debe conocer los motivadores de los colaboradores, otra vez, ¿quién es? Es el jefe.
Si el jefe no sabe lo que lo motiva a su empleado, es un mal jefe. Si yo como jefe no sé lo que motiva realmente a cada una de las personas que trabajan conmigo, no estoy haciendo mi rol de jefe, estoy haciendo cualquier rol menos el de mi jefe, este jefe. Un buen líder sabe qué motiva a cada uno de sus colaboradores y se esfuerza por mantenerlos motivados, ¿no? Antes que comprar pruebas caras, yo creo que hay que entrenar mejor a los líderes para que conozcan esto, ¿no?